México, un recorrido por los rincones coloniales. Estamos hoy en nuestro último recorrido por la ciudad colonial de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, de extensión territorial breve, pero que nos sorprende por su riqueza cultural y su aportación al país con sus hombres y mujeres que han dado importantes participaciones en diferentes rubros. Bueno, Aguascalientes se funda gracias al descubrimiento de las minas de plata de Zacatecas. Para esto hay dos asentamientos previos, digamos, en la zona que actualmente ocupa el centro histórico de la ciudad de Aguascalientes. Uno que es en el barrio del Encino y otro la fundación del Presidio. El Presidio es una especie de fortaleza en donde había un destacamento militar pequeño de lanceros que andaban a caballo o a pie, y se funda el Presidio de Nuestra Señora de la Asunción precisamente para proteger las caravanas que venían de Zacatecas y que iban hacia Guadalajara o que iban hacia la Ciudad de México. La ciudad de Aguascalientes está situada en la región denominada El Bajío, que está en la meseta central del país. Colinda con los estados de Zacatecas y Jalisco. Tiene un clima templado semiseco. Hoy visitaremos un lugar que dio origen al nombre de esta ciudad, Los Veneros de Agua Termal. Los Baños de los Arquitos, hoy un centro cultural. A este sitio se le conocía también como los Baños de Abajo, para diferenciarlos de los baños grandes de Ojo Caliente a los que acudían las familias adineradas. Tuvo su inicio un carácter medicinal, por ser aguas termales. Tenían un acueducto subterráneo de 1.348 metros de longitud que abastecía sus placeres o tinas. Su construcción fue aprobada por el ayuntamiento en 1821 con 13 placeres o tinas, 4 baños al aire libre, una huerta, un conjunto de lavaderos públicos y a finales del siglo XIX una alberca conocida como La Puga. El conjunto está formado por edificios de distintas épocas, entre los cuales destaca el antiguo Hotel San Carlos, de estilo neoclásico, con albercas al aire libre y arquería neogótica. En 1889 se estableció en materia cultural la importancia del rescate y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y artístico del país, y en consecuencia el conjunto arquitectónico llamado Balneario de los Arquitos fue declarado Monumento Histórico. A principios de 1993, con la finalidad de convertirlo en un nuevo sitio enfocado al arte que facilitara el acceso a la cultura y los servicios educativos a la población, se iniciaron los trabajos de rescate arquitectónico y restauración del edificio. Hoy en día, y desde 1994, Los Arquitos son un centro cultural donde se ofrece teatro, salas de exposiciones, museo de sitio y biblioteca, además de talleres, conferencias y cine. Los baños termales de Ojo Caliente. Durante la época colonial, en estos terrenos solían formarse charcos y acequias naturales con las cálidas aguas que brotaban de un manantial, llamado Ojo Caliente, y que fue la fuente de suministro de agua más importante de la ciudad. Los baños que ahí se construyeron aún funcionan, aunque modificados, pero siguen dando servicio como desde su fundación. Seguimos nuestros pasos por Aguascalientes y hacemos una pausa para conocer una parte de su gastronomía popular. La comida de Aguascalientes es una comida a nivel regional. O sea, si nosotros vemos altos de Jalisco, parte de Guanajuato y sur de Zacatecas, prácticamente, como es la misma zona, digamos, cultural, geopolíticamente es diferente, pero culturalmente es muy similar. Tenemos muchas interrelaciones, hay muchas familias que están ligadas entre uno y otro estado, hay mucha movilidad entre ellas. La comida es más o menos regional.
Sin embargo, hay una serie de platillos que son específicamente de Aguascalientes y no solo de la ciudad capital, sino también de los municipios. Por ejemplo, en el área de Calvillo, que es uno de los mejores, más grandes productores de guayaba a nivel nacional, pues hay una gran cantidad de dulces a base de guayaba, licores a base de guayaba en toda la zona de Aguascalientes, precisamente por el tipo de las huertas. Tenemos licores de frutas, tenemos licor de membrillo, tenemos licores de nuez, por ejemplo, licores de guayaba, entonces de granada, y eso pues le da a la comida regional un toque distintivo. También tenemos, por ejemplo, los tacos borrachos. Los tacos borrachos son unos tacos de carne también molida, pero se llaman borrachos porque hay una ensalada, que es generalmente repollo, que se cuece el repollo en cerveza. Entonces, pues se pone y saben bastante ricos. También tenemos lo que es el mole loco, que es muy diferente al mole poblano. El mole loco es un mole como si fuera un atole mucho más espeso de maíz enchilado. También sabe muy, muy rico, o sea, el color es totalmente blanco y se acompaña por lo general en un platillo de la zona minera que le llaman el conejo a la chichimeca, porque toda esta zona fue chichimeca. Entonces es un conejo que se asa y luego se sazona con jitomate, con chile y con cebolla, etcétera, ¿no? Con sus tortillas. Entonces el mole siempre acompaña por lo general a este platillo. Vamos a poner el conejo en partes en lejía, que es agua con cal y cebolla. Se va a dejar aproximadamente de unas 6-7 horas para que ablande la carne. Posteriormente se saca, se lava y se dora. Para hacer lo que es la salsa, vamos a citronar la cebolla con el chile, se le agrega lo que es jitomate con ajo, se muele el ajo junto con comino y pimienta. Cuando ya el jitomate esté blando y todos los ingredientes, se le agrega lo que es el conejo para que se junten se complemente lo que es el sabor del conejo con lo de la salsa. Una bebida muy codiciada en nuestra región es el aguamiel. Este es un derivado de la planta de maguey y es elaborado en la comunidad de Calvillito, de donde salen los vendedores en bicicletas cargadas con botes para distribuirlos a sus clientes. Las bicicletas suplieron a las mulas que, cargadas con cántaros de barro, eran encaminadas a las calles por todo Aguascalientes. Ahora toca el turno a la gastronomía popular hidrocálida. Y en nuestra caminata por las calles de esta ciudad colonial encontramos un lugar que ofrece a los comensales la tradición del sabor de antaño, por lo que decidimos probar los esmeriles. Lo que sí te puedo decir es que es el único lugar de la República en donde esta gordita es conocida como esmeril. Yo creo que es también por su tamaño.
pero por allá de los años 30, 40, el esmeril era el platillo que se vendía en los espectáculos, en los cines, en los teatros, cuando todavía no había dulcería. Esto era lo que comíamos y nos vendían 3 esmeriles en un papel de estraza con repollo y una salsa muy, muy picosa. Los esmeriles están hechos con masa de maíz y papa cocida, acompañados de zanahoria, chiles güeros, típico de la región, cebollas, coliflor y nopales en vinagre, queso, pata de cerdo o cueritos encurtidos, una combinación singular de esta región. Obviamente Aguascalientes es una región de chiles, sí, su clima lo hace propicio. Por eso los chiles güeros, y cuando hemos hecho algunas muestras de chiles y sus variedades, pues nos han presentado más de 150 recetas de chiles rellenos. Esta en especial es una creación de Juan Andrea, un personaje muy importante en la gastronomía de Aguascalientes, que como su origen francés trajo algunas de estas mezclas a la cocina mexicana. Es un chile ancho, colorado, que está relleno de picadillo. Es un picadillo que es como con el que se rellenan los pavos de Navidad. Es un picadillo dulce que tiene biznaga, que tiene especies, y está bañado con una salsa de nogal, o sea, de nuez, que es dulce a diferencia del chile en nogada. Podríamos hablar de que es una variedad de Aguascalientes del chile en nogada, mucho más clásico, para mi gusto mucho más sabroso, porque son menos ingredientes, pero los hace que su fusión sea muy especial y lo hace un platillo muy interesante. Y ese es, yo creo que ahorita el platillo más conocido en Aguascalientes. Y incluso también algo de granada, que también es un elemento que el chile en nogada presenta, pero el chile en Aguascalientes pues no lo hurta. La granada también es un fruto muy de Aguascalientes, porque en los escudos y en las huertas que había alrededor, cuando Aguascalientes era conocido como el anillo, como el que tenía un anillo de esmeraldas por toda lo verde que eran sus huertas, una de las frutas que más se cosechó era la granada. Entonces, por eso regularmente se incluye en los platillos de Aguascalientes la granada. Una de las pocas herencias culinarias que aún permanecen entre nosotros y que se refieren a esa época son el queso de tuna y el tradicional colonche, ambos preparados a base del fruto carnoso del nopal, proporcionado por la madre naturaleza de nuestro suelo semidesértico, la tuna. Durante la época de los chichimecas, como grandes guerreros, iniciaron el rito de pintarse el cuerpo para demostrar con eso su participación o su victoria en la batalla más reciente. Este rito trascendió hasta nuestros días a finales del siglo XIX, cuando en la comunidad de San Ignacio se adoptó la costumbre de celebrar el 31 de julio. Hasta ahí se trasladaba la gente de blanco a tomar colonche, que es el vino de tuna de color rojo, y con él acababan manchándose la ropa, imitando a los antiguos chichimecas, aunque el significado se tradujo en una declaratoria de su participación en la romería de esta fiesta. Cuando usted lo va a preparar por primera vez, se compra una olla de barro y se fermenta la olla. Y luego ya se pela la cantidad de tunas que más o menos saque los litros de la olla. Y se pone en una manta y se exprime el puro jugo de la tuna. Y ahí se deja unos 3 días a que se fermente. Ya que está fermentado, pues ya se puede tomar.
Ya cuando tomaban, ya cuando andaban bien tomados, y las mujeres también, las muchachas, agarrábamos los vasos de los cantaritos y se los echábamos. Muchas mujeres de Aguascalientes venían vestidas de blanco, nomás para que las bañaran con colores. Ya de aquí para allá se iban muy coloradas. La gente venía como a paseo, así, a divertirse. Pues sí, había bailes, muchas fondas, que le nombraban fondas entonces, para la comida. Estaban los conjuntos norteños, los mariachis, muy bonito. Bailaba uno, vendían frutas, vendían comida, así como yo, torteando, así. Muy bonito que se hacía. Pues sobre todo, bueno, me siento muy orgullosa de vivir en un país como este, en un país en donde la riqueza cultural es inmensa. Yo me convenzo, entre más investigo, quedan más dudas, surgen otras cuestiones que no estaban contempladas y que quiere uno conocer y que quiere uno investigar y que entonces, pues sobre todo es un orgullo y como le decía hace un momento, por eso se vuelve un compromiso el querer dar a conocer esto que de alguna manera, bueno, pues ya tuvimos el privilegio de nosotros tenerlo, de saber, ¿verdad?, que hay esta parte de México que a lo mejor no nos enseñan en historia, que no nos enseñan en ninguna materia, pero que la tenemos aquí y que es importante valorarla porque tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver, o nuestras identidades, porque también eso, cuando yo inicié la colección, veía o sentía que el juguete tradicional mexicano era igual o era algo que tenía que ver con nacionalismo, y no, conforme fueron pasando los años, no, ahora relaciono mucho el juguete tradicional mexicano con la palabra diversidad. Con la palabra diversidad, porque me he dado cuenta a través del juguete que hay muchos Méxicos, los que convivimos en este gran país, que son muchos pueblos, que son muchas lenguas, que son muchas tradiciones, que son muchas formas de ver y entender la vida y de jugar. Enseguida visitaremos otro lugar del centro histórico de esta ciudad y descubriremos más encantos coloniales. Ya regresamos y después de haber conocido y visitado el lugar que es raíz del nombre de esta ciudad, Aguascalientes, por haber manantiales de aguas termales, ahora nos dirigimos a una iglesia que en sus antecedentes fue el primer colegio de la ciudad. En el año de 1665 se obtuvo la autorización por parte de la corona española para crear un centro educativo y un templo, surgiendo así la Hospedería La Encarnación. Posteriormente se transformó en convento mercedario, el primer colegio de la zona, y la Capilla de la Merced fue utilizada como tal desde 1674. El recinto actual comenzó a construirse por los padres mercedarios en 1702 y fue concluido en 1773. Con las leyes de reforma, los mercedarios dejaron de administrar la iglesia y el convento en 1859.
En el año de 1906 pasó a manos de la Orden de los Padres Dominicos, cambiando su nombre por el de la Señora del Rosario. La fachada, con torre de 2 cuerpos, presenta una combinación de estilos arquitectónicos. La portada es de 2 cuerpos labrados en cantera y su acceso es por un arco de medio punto en cuyos costados se encuentran pilastras, estípites y nichos. Este templo está en la calle de Venustiano Carranza, nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad como parte del Camino Real de Tierra Adentro, por ser paso de cargamento de oro y plata. Y de esta forma se empieza a conformar la ciudad poco a poco. Bueno, también llegan diferentes órdenes religiosas, llegan los franciscanos, los carmelitas anteriormente que abandonan la fundación del convento, luego llegan los dominicos y junto con esto también tenemos, no los dominicos, los mercedarios, porque acuérdense ustedes que junto con los frailes que venían a evangelizar, pues también había frailes de órdenes militares que venían pues prácticamente por tradición medieval, los que habían trabajado, peleado o reconquistado las tierras santas precisamente en las cruzadas. Entonces estaban los mercedarios, estaban los templarios, que pues eso desaparecieron mucho antes de que fuera descubierta América, y los juaninos, que es una orden hospitalaria. Por eso el templo de San Juan de Dios actualmente es el templo de San José, y la calle que desemboca precisamente en lo que era el hospital se le llama calle de la Hospitalidad. Entonces tenemos establecidos 3 órdenes religiosas, los mercedarios, lo que son los franciscanos, en su versión de los dieguinos, y lo que son los juaninos. Posteriormente, bueno, ya con la fundación de la parroquia, pues aparece el clero secular, que ya depende del obispo, y así a su vez del arzobispo, y son estructuras independientes, distintas dentro de la misma religión. Entonces, cada uno de esos conventos tenía una gran propiedad de tierras, tenía casas para renta, por ejemplo, tenía sus huertas, tenía sus propios cementerios, y eso también le va a dar conformar a la ciudad un esquema distinto, porque aprovechando esa agua de los manantiales del Ojo Caliente y del arroyo de los Adoberos, se hace toda una red a través de acequias para irrigar precisamente todos los cultivos en torno a la ciudad. Todavía a mediados del siglo pasado se habla de Aguascalientes rodeado de un cinturón de esmeraldas. Entonces era precisamente por eso. Y mucho de lo que tenemos en el escudo de Aguascalientes tiene que ver con los frutos que en ella se producían. Hoy terminamos nuestro recorrido en la ciudad de Aguascalientes, ciudad de una belleza inigualable, en la que encontramos lugares, edificios y formas de convivencia que han enriquecido nuestro camino en este viaje. Encontrar en Aguascalientes una ciudad en la que convive arquitectura de diferentes épocas y que su convivencia se construyó a partir del mestizaje. Sin duda encontramos similitudes en la arquitectura y algunas costumbres que devienen de la época colonial en las ciudades que hemos visitado. Pero encontramos también grandes particularidades debido a los factores geográficos y recursos con los que cuentan cada una de estas. Es por ello la importancia de este viaje al que juntos hemos visto. Hemos llegado al final de nuestro programa Por México. En esta última visita a la ciudad de Aguascalientes, continuamos este interesante recorrido por las ciudades coloniales del centro del país, por lo que te esperamos en el próximo programa.